Vamos, hermanos, a ir al Evangelio de según San Juan, capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 22. Vamos a leer desde el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Amén. Vamos, hermanos, a orar brevemente, que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre, nosotros te agradecemos el poder estudiar sobre tu persona. Toda tu palabra te revela. Ayúdanos, Señor, para que estas verdades que hemos estado escuchando hasta ahora puedan llenar nuestra mente y corazón, puedan rebosar nuestras vidas de gozo y esperanza. Entendamos de la gran libertad que nos has concedido en Cristo. Entendamos del gran poder que tu Espíritu Santo ha obrado en nosotros, aquel poder con el cual resucitaste. Así opere ese poder en nosotros, por tu santo y bendito Espíritu. Todo esto, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Guíanos por tu Espíritu y santifícanos en tu verdad, en tu palabra. En Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a estar, hermanos, tratando la persona y santificación del Espíritu Santo. Y en este mensaje estaremos viendo de forma breve la persona del Espíritu Santo y cómo por su obra en nuestras vidas, cómo por su obra somos transformados y somos fortalecidos, animados en la piedad. La persona del Espíritu Santo es revelada, como lo vemos aquí, en este texto en Juan capítulo 20, versículo 22. Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Asimismo se ha revelado como tres personas, con una misma esencia divina. Y lo podemos notar de una manera muy breve aquí, versículo 21. ¿Quién envió al Señor Jesucristo? El Padre, dice el versículo 21. El Hijo de Dios había muerto y aquí ya ha resucitado. Es decir, su propia resurrección es un testimonio de quién es Él. Pero luego vemos que el Señor Jesucristo sopla. Y les dice: recibid el Espíritu Santo. Aquí vemos las tres personas de la Trinidad de una manera clara, de una manera precisa. Nuestro Dios es verdadero. Nuestro Dios es el eterno. Es Él quien creó los cielos y la tierra. Y el Espíritu Santo es ese Dios. Uno dirá, pero eso se le atribuye al Padre también, que creó los cielos y la tierra. Y también al Hijo. Es que son un solo Dios. Es ahí donde está la clave. Es que es un Dios. Y la obra que el Padre hace
La obra que el Espíritu hace, del Espíritu Santo hace, la obra que el Hijo hace, la está haciendo el único Dios, vivo y verdadero. No hay diferencia, ni hay una pugna, ni una competencia. Como a veces sucede en el matrimonio, que el papá trae, la mamá prepara algo y el papá, eso fui yo que lo hice. Y entramos en una pugna, no, que fui yo. Bueno, está bien, fuimos los dos. Eso no existe en la Trinidad. No hay una pugna. Toda la obra que el Espíritu Santo hace, que el Padre hace, que el Hijo hace, es una sola. Y queridos hermanos, el Espíritu Santo, como hemos escuchado, procede del Padre y del Hijo. Y qué hermoso ejemplo en este versículo 22. El Señor Jesucristo dice, recibid el Espíritu Santo. Es decir, procede del Hijo. Pero también en otras ocasiones, como veremos más adelante, el Hijo dice, voy a orar al Padre para que Él envíe otro consolador, el Espíritu Santo. Entonces, el Padre envía el Espíritu Santo, el Hijo envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre. Y eso está en Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Él es pleno y exhaustivamente Dios, uno en su ser eterno con el Padre y el Hijo, uno en poder y gloria. Todo lo que Dios hace, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo lo que Dios hace, y repito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo está haciendo uno y el mismo Dios. Pues en todas las obras de Dios, las tres personas trabajan de forma inseparable. En todas las obras. Y nosotros, lamentablemente, como seres humanos, tenemos cierta debilidad. Y pensamos, voy a orar al Padre. Y realmente en nuestra mente no está el Espíritu Santo allí. Estoy hablando con el Padre. Pero en la mente de Dios no es así. Y en las Escrituras no es así. Voy a pedirle al Señor que me dé una doble porción. A veces hablamos así en ese argot popular, evangélico. Una doble porción de su espíritu. Pero la realidad es que las tres personas operarán en tu vida. Te ayudarán, te sustentarán, te fortalecerán. Por lo tanto, hermano, en este sentido, el Espíritu es del Padre. Allí vemos una relación que no implica ningún elemento como decía el pastor Mark, de importancia. No es que el Padre es más importante que el Espíritu Santo, ni el Espíritu es más importante que el Señor Jesucristo, ni el Señor Jesucristo es más importante que el Espíritu Santo. Es decir, no hay una pugna, como decía al principio, sino que más bien apunta a una unión en la esencia divina. El Padre envía al Espíritu y eso es lo que ha revelado las Escrituras. Aquí no estamos tratando de inventar algo nuevo, simplemente estamos citando lo que dicen las Escrituras. Y algunas personas me han dicho, explícame eso. Bueno, eso es un misterio. Yo te puedo dar el testimonio de las Escrituras. Pero éntrame en los detalles. ¿Cómo son todos los detalles? Y son de estas personas que toman tal vez una hormiga o un pedazo de pan y lo ponen en un microscopio y dicen, mira, tiene tal cosa y tiene patitas y tiene antenitas. Y piensan que pueden hacer eso con Dios. Creen que pueden tomar a Dios y ponerlo en un microscopio y observar. No. Imagina, la Biblia nos explica que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Al hablar de las estrellas, Él dice que Él llama a sus ejércitos. Entonces, Él no es una criatura. Él es el creador. Él es Dios.
Por lo tanto, amados hermanos, es importante ver que aunque hemos estado hablando sobre la Trinidad, esta es una enseñanza que es bíblica y es una enseñanza que también es un misterio. Y que a medida que Dios en su gracia nos va dando más luz, podemos entender lo que Él ha revelado. Jesús dice aquí en el versículo 21, me envió el Padre. Y luego Él envía al Espíritu Santo. Versículo 22. Es decir, las mismas escrituras dan testimonio de cuál es el orden que Dios mismo ha establecido y que Él ha querido revelar. El Padre envía el Espíritu a través del Hijo y en el Hijo. Y en lo que respecta a todas sus obras de la creación, incluyendo nuestra redención, es una obra de la Trinidad. Y esto no podemos ignorarlo. No podemos ignorar lo que enseña las Sagradas Escrituras. Estamos caminando en tierra santa. Y como se le dijo a Moisés, quítate las sandalias. Ese pedazo de tierra ahí no era nada hasta el momento en que Dios estaba allí. Y no era el Hijo que estaba allí. Y se le dijo a Moisés, quítate las sandalias. Es decir, esta enseñanza de la Trinidad es tierra santa. Es un misterio que desde la eternidad Dios ha revelado a través de su Hijo. Ha revelado a través de la obra poderosa del Espíritu Santo al inspirar a esos hombres que escribieron las Escrituras. Quiero, hermano, que pongamos eso como fundamento para que recordemos siempre que no estamos tratando con un tema común. Dios se ha revelado y la persona del Hijo la persona del Espíritu Santo continúa operando a través de lo que hemos ido aprendiendo y Dios nos da entendimiento a través de su palabra. El Espíritu Santo es una persona divina. Él es el verdadero y eterno Dios que ha creado los cielos y la tierra. Y lo podemos ver en los atributos de Él. Las Escrituras nos enseñan que Él posee atributos personales, entendimiento y sabiduría, como 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Voy a leer brevemente allí. 1 Corintios 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Tiene entendimiento, conocimiento, sabiduría. Miren, es decir, yo no tengo que inventarme la característica del Espíritu Santo. Está en las Escrituras. Él actúa de acuerdo a su propia voluntad. Él es enviado por el Padre. Procede del Hijo y del Padre. Pero Él actúa según su voluntad. Porque lo que está ejecutando es su voluntad. Recuerden que es un solo Dios. Y la obra que fue enviado a hacer, esa es su voluntad. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Él actuó en el creyente conforme a su propósito. Él tiene poder. Isaías capítulo 11, versículo 2.
Isaías capítulo 11. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Miren cómo se describe aquí al Espíritu Santo. Es decir, tiene poder y se revela Él. Él enseña, Lucas 12:12. Él llama a una obra especial, Hechos 13, como llamó a Pablo y a Bernabé. Apártame ahí a Bernabé y a Pablo. ¿Quién era que estaba hablando? El Espíritu Santo. Y la iglesia los apartó para la obra a la que Él les iba a enviar. Posee voluntad. El Espíritu Santo, dentro de sus atributos personales, también puede ser tentado. O se le puede mentir también. Porque es una persona. ¿Recuerdan cómo esa pareja, Ananías y Zafira, vendieron un terreno y fueron a mentir? Y Pedro les dice, ustedes le están mintiendo al Espíritu Santo. Y los dos mueren. Entonces, amados hermanos, esto nos muestra que el Espíritu Santo no es una fuerza indomable que anda por ahí, una influencia o, como dicen otros, un don lleno de gracia. Es una persona. Es una persona. El Espíritu Santo es llamado, es Dios, pues procede del Padre y del Hijo. La tercera persona es el soplo de Dios. Y nos encantaría que Dios nos explicara un poquito más esto profundamente. Porque definitivamente, hermanos, mire, estamos limitados. Pero literal, es literal. Juan capítulo 20, versículo 22. El texto que leíamos al principio. Es el soplo de Dios, que la palabra en hebreo es ruá. Y en griego es neuma. Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló. Jesús sopló. Y les dijo, recibid del Espíritu Santo. Sopló. Él es el soplo de Dios. Son utilizadas estas palabras ampliamente en la forma en que Él opera. Por ejemplo, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos 2, 2 al 4, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo un gran soplo, un gran viento. Hechos capítulo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es decir, ese viento, ese soplo, era el Espíritu Santo. La manera en la que Él, en su voluntad, actúa, es como vemos aquí. Juan 20, 22. Cristo sopla. Dios sopla. Y es el Espíritu Santo el que actúa. No sé si recuerdan el Valle de Huesos Secos. Le pregunta al profeta, ¿y tú crees que estos huesos se levanten? El profeta, no sé, tú lo sabes, Señor. Profetízale a huesos secos. Y comenzó a profetizar la palabra que el Señor había dado. Y vino el Espíritu Santo y lo llenó de carne.
¿Y tú crees que esto se van a levantar? Señor, yo no sé. El profeta no sabía nada. Como nosotros, ¿qué sabemos? Nada. Profetízale. Y vino el Espíritu Santo y les dio aliento de vida. Queridos hermanos, esta es la manera en que Él opera y por esto podemos decir que procede del Padre, procede del Hijo. Esta es la manera de su proceder. Así cuando el Señor Jesucristo prometió su obra, lo hizo y sopló. Y de esa manera podemos ver la obra portentosa del Señor, el Espíritu Santo. Y una de las cosas que tuve que trabajar, y ya tengo un tiempecito trabajando con eso, es que cuando oro, pienso mucho, a veces decimos Señor, pero aquí nos referimos comúnmente o al Padre o al Señor Jesucristo. Pues yo he trabajado eso con mi corazón, mi Señor Espíritu Santo, mi Rey, porque Él es mi Rey. Es que es un solo Dios, hermanos. Pero en nuestra mente nosotros mantenemos como siempre esa división, esa separación. Obviamente sus personas actúan de una manera, trabajan de una manera, cada uno de manera diferente, pero es un solo Dios. ¿Y cómo nos afecta eso? ¿Cómo realmente nos afecta al orar? ¿Cómo nos afecta a nosotros pedirle al Señor? ¿Cómo nos afecta? Así como el Dios Trino recibió diferentes nombres en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis capítulo 1 se habla de Elohim. Y ahí está en plural. Y ahí no está hablando de el Dios, sino que está hablando dioses en plural. Y no es que hay más de un Dios. Es de una pluralidad en Dios que está hablando. En el Salmo 33, versículo 6. Todo el ejército de ellos es el aliento de su boca. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del Espíritu Santo. Así como nosotros llamamos Jehová Jireh, Jehová Rafa, nombres que expresaron en un momento la manera en cómo Dios operó en la vida de las personas. A veces tenemos situaciones económicas difíciles. ¿A dónde tú vas a ir? Una vez mi esposa me dijo, mira, tenemos este problema, ¿cómo vamos a solucionarlo? Y yo no tenía cómo solucionarlo, pero yo recordé, no te preocupes, Jehová Jireh, nuestro proveedor es el Señor. Y precisamente sus nombres nos recuerdan su operación, su obra en nuestras propias vidas. Y así el Espíritu Santo, Salmo 33, 6, nos recuerda su obra. Él es el aliento, el soplo del Señor. Todo el ejército de ellos, y Salmo 33, 6, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. También les llama, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu Santo, Salmo 51, 11. Y no quites de mí tu Santo Espíritu, pedía David en oración. El Espíritu Santo es llamado también el Espíritu de Dios, Salmo 143, 10. Tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guía a tierra firme. Así como el Señor Jesucristo tiene diferentes nombres, también el Espíritu Santo, que representan su actuar en nuestras vidas. Él es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor. Él es el Espíritu del Hijo y el Espíritu de Cristo. Él es el Espíritu, el Consolador, el Espíritu de verdad. Juan 14, 16 al 17. Gálatas 4, 6. Romanos 8, 9. Las Escrituras nos dan en nuestras manos diferentes nombres del Espíritu Santo conforme a su operación o conforme a como el mismo Señor le llamó. Pero Él como persona también posee atributos. Atributos, los mismos atributos del Padre. Él claramente es llamado Dios. Hechos 5, 3 al 4.
Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad reteniéndola? ¿No se te queda a ti y vendida no estaba en tu poder? Job 26:13, Salmo 33, versículo 6. Él es llamado Dios, el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo, entre sus atributos, posee eternidad. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y en otro texto hemos encontrado el Padre eterno. Es decir, hablando de su atributo. Él posee el atributo de inmensidad. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde te puedes esconder? Lejos, apartado del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el mejor lugar para tú conocer al Señor, como tú has escuchado en este día, es en las Escrituras. Las Escrituras nos van a dar con claridad el carácter, los atributos, la obra. No tenemos que estar esperando que aparezca como le dicen por ahí, un gurú, alguien que se está inventando las cosas o reinventando las cosas. Las Escrituras es lo que nos va a mostrar a nosotros quién es Dios. Él tiene preconocimiento. Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Y él se está refiriendo al libro de los Salmos. El Espíritu Santo habló de cómo Jesucristo iba a ser entregado por Judas. No le puso nombre, pero dijo que sería entregado. El Espíritu Santo continúa hablándonos al día de hoy a través de su palabra. Tiene preconocimiento, imparte vida. Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él es el que imparte vida al pecador muerto. Y recuérdense que esto el Señor Jesucristo se lo dijo a un hombre que era un maestro en la ley y que no entendía nada de la obra del Espíritu Santo. Y tú eres maestro y no sabes estas cosas. Porque era un hombre viejo. ¿Y cómo puede entrar un hombre viejo y nacer de nuevo en el vientre de su madre? Tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tú no vas a entrar al reino de los cielos. Él posee omnisciencia, el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:10-11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Observen, Él posee omnisciencia, autoridad sobre la iglesia. Hechos 13:2, Hechos 20:28. Él es la persona divina en la que nosotros aún debemos de ser bautizados, como ya se ha hablado en Mateo 28:19. Queridos hermanos, esta y muchos otros atributos son lo que las Escrituras revelan sobre la persona del Espíritu Santo. Veamos ahora, en segundo lugar, su obra santificadora en la vida del creyente. Si ciertamente, como Jesús le dijo a Nicodemo que debía de nacer del Espíritu, esa es la obra de regeneración. Decimos muchas veces, Cristo nos regeneró, Cristo nos salvó, Cristo nos perdonó. Pero no es una obra solamente del Señor Jesucristo. Es una obra del Padre, es una obra del Hijo y es una obra del Espíritu Santo. En nuestras vidas, la obra de santificación del Espíritu Santo inicia en el hombre cuando el Espíritu nos regenera, aplicando el sacrificio, la muerte de Cristo
en nuestras almas, en nuestras vidas, volviéndonos hacia Dios, hacia el Padre. Como nos dice Ferguson, santificar significa que Dios vuelve a poseer a las personas y las cosas que han sido dedicadas a otros propósitos fuera de su gloria. El Espíritu Santo nos hace regresar del mundo al cual les hemos dedicado nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, y Él nos regenera y nos hace volver al Padre por medio de la obra del Hijo. El Espíritu Santo salva a los pecadores aplicando la obra redentora de Cristo, porque sin el Señor Jesucristo no hay salvación. Pero sin el Espíritu Santo no hay salvación. Y sin el Padre no hay salvación. No le podemos, como algunos dicen, Jesús solo. Solamente Jesús es que salva. El Espíritu Santo salva a los pecadores, aplicando la obra de Cristo, dándoles un nuevo nacimiento. Y en esto vemos, hermanos, cómo inicia la vida cristiana y la vida de santidad. Quiero ser un hombre santo, pero la pregunta es, ¿te arrepentiste de tu pecado? No, mire que yo vine a la iglesia y vine a buscar al Señor. Arrepentíos y convertíos para que sean limpiados vuestros pecados. Empieza con el arrepentimiento. No empieza haciendo buenas obras. Tengo que limpiarme primero. Como algunos nos dicen cuando lo invitamos a la iglesia, no, que estoy trabajando, quitando muchas cosas para venir a Dios. No es que tú no puedes. Tú necesitas que Dios transforme tu vida. Pero luego de ser transformados, de ser regenerados, de ser llenos de su Espíritu Santo, de ser nosotros templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo continúa renovando, fortaleciendo, santificando. La santificación continúa hasta el día de nuestra muerte. El Espíritu Santo procede, obra a través de Cristo en nuestras vidas, limpiándonos, santificándonos. Y siendo hijos de Dios, ahora debemos de crecer a la imagen del Señor Jesucristo por el poder del Espíritu de Dios. Y eso no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Cada vez que alguien me dice, estoy luchando con esto, yo le pregunto, además de tú luchar, ¿tú estás orando? Porque no vas a poder. Es que tu propia carne exige, dame de comer. La carne te obliga, quiero eso. Pero eso es malo, quiero eso, dámelo. ¿Cómo vas a poder vencer ese enemigo que mora en tu propio corazón? El Espíritu de poder, el Espíritu Santo. Precisamente es la obra del Espíritu Santo. Capacitar al creyente, no solamente dándole un claro entendimiento, sino dándole el poder, hermanos. Necesitamos poder para poder vencer el pecado en nuestro corazón, para poder llevar a la cruz de Cristo nuestro corazón necio. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. John Owen dice, mientras estemos en este mundo, la santificación no es una obra completa y como tal debe ser continuamente renovada. La santificación es la mortificación continua de los restos del pecado en nosotros y el continuo crecimiento y fortalecimiento de la gracia de Dios en nosotros. Si tú no estás creciendo, estás volviendo para atrás. En Gálatas, a mí me llama la atención, Gálatas capítulo 5, hay una rara combinación. Primero en Gálatas capítulo 5 habla de las obras de la carne y luego el fruto del Espíritu. Y yo siempre pienso, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy respondiendo? Con mi astucia, mi habilidad, el chisme, la mentira, con las obras de la carne. ¿O estoy respondiendo con paciencia, con gozo,
con benignidad, con bondad. El fruto del Espíritu. ¿Dónde estoy? Gálatas 5 para mí es una brújula. ¿Dónde está mi corazón? Tenga sobre la carne. Ay, ya pequé. Soy un necio. Gálatas capítulo 5 me ha ayudado mucho para yo autoexaminarme. ¿En qué punto estoy? Queridos hermanos, sin la obra del Espíritu Santo, no vas a poder vencer tus pasiones y deseos. Antes de su muerte, Cristo prometió al Espíritu Santo a sus discípulos, Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire todo lo que el Espíritu Santo iba a guiar a la iglesia, a ayudar a la iglesia. Él me glorificará, versículo 14, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí están las tres personas. El Espíritu Santo les recordará todo lo que el Hijo ha hecho, toda la obra. El Espíritu Santo le llevará a los creyentes a glorificar a Dios. Les enseñará a los creyentes la buena obra del Dios, del Padre, pero que está en el Hijo revelada. Hermano, el Espíritu Santo es el que está obrando en nosotros, aún para estar aquí nosotros. Podríamos estar en cualquier otro sitio. Es el Espíritu Santo quien está obrando en nuestro corazón. La salvación no concluye la obra de Dios, sino que el Espíritu Santo continúa con los creyentes para guiarlos a toda la verdad, dándonos todo lo que le pertenece a Cristo, revelándonos las cosas que habrán de venir. Cristo es glorificado en nuestra vida. El Padre es exaltado a través de la obra del Espíritu Santo, que Él continúa tratando contigo. Yo le decía a una hermana y a un hermano hace un momentito, si tú crees que ya lo sabe todo, allá tú, no vas a aprender más. Ya Dios no va a trabajar contigo. Tú eres demasiado inteligente, demasiado maduro, demasiado sabio. Yo tengo 20 años en el Evangelio. Yo no lo digo por nadie, porque yo tengo más o menos tiempo así. Yo tengo 20 años en el Evangelio. Yo me la sé toda. Ya pecaste. Orgulloso. ¿Qué te vas a saber tú? Y ahí es que Satanás se engrandece. Porque qué fácil. Hombres tan piadosos cayeron. Un Moisés. Hombres piadosos. Un Noé. Hombres piadosos. Un Abraham. Hermano, y pecaron. Pecaron. Sin embargo, el Espíritu de Dios es el que obra en nosotros. Pero, amados hermanos, Dios también nos manda a unirnos a esa obra. Y en la santificación, ya Dios nos ha capacitado, salvándonos. Dios nos ha capacitado, dándonos su Santo Espíritu. Nosotros como templo de Él, Dios nos ha dado su palabra y ahora Él nos dice, creced. Y es una orden. Es que tú no puedes estar con los brazos cruzados esperando que el Espíritu Santo lo haga todo. Él es que lo va a hacer todo. De eso no hay duda. Pero a mí me han dicho, trabaja. Y hermano, aquí hay un equilibrio muy importante. Somos salvos por la obra del Trino Dios. Y perseveramos por la obra del Trino Dios. Y llegaremos a la gloria por la obra del Trino Dios. Pero se nos dice que debemos de esforzarnos y ser valientes. Y ese soy yo que debo de hacerlo. En el poder del Espíritu Santo. Pero soy yo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es que si tú no te alejas del celular y de esas páginas pornográficas, es que tú no vas a vivir para la gloria de Dios. Es que tú tienes que dejarlo. Y Él te ha capacitado para hacerlo. Y Él te ha sanado. Él ha obrado en tu vida. Pero luego te ordena ahora, haz esto. Y tú dirás, Señor, ¿y cómo puedo?
Ayúdame, ayúdame. Ah, has pedido sabiamente. Y el Señor sopla su espíritu en tu ayuda y auxilio. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos. Observe que hay una manera de ser lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros, practicando la piedad. Hay una manera de ser lleno del Espíritu. No que usted tiene que encerrarse en un cuarto y durar 40 días en ayuno y oración. Aunque usted haga eso, si usted no toma la palabra para aplicarla a su vida, aunque usted dure 40 días de ayuno y oración, si usted no coge esa boca y la controla, si usted no coge este corazón y esta mente y no lo controla, no importa lo que usted haga. Y a mí me sorprende cómo el Señor duró precisamente 40 días de ayuno y oración y luego vino el diablo a tentarlo. Acabadito ahí de ayunar. Es decir, Satanás no perdona ni pide permiso. No, que está muy espiritual, déjame dejarlo tranquilo. No, le cayó arriba. ¿Y no te ha pasado eso a ti también? Acaba de tener un devocional como nunca. Sale de la puerta de tu cuarto y te caen arriba todos los problemas. Y de ti sale que hasta tu esposa te dice, pero tú no acabaste de hacer el devocional. ¿Y qué fue lo que salió de ti? Oh, lo que tú tienes, tu pecado. Pero y la obra y que el Señor, sí, todo eso Dios lo hizo. Pero hay una realidad en nuestro corazón, hay un pecado remanente. Hay una realidad que si uno no se apoya en la gracia que Dios ha dado, hermano, haremos mucho daño. Por eso dice, no os embriaguéis con aquellas cosas que son pasajeras. Ay, que me siento mal, voy a dar un viajecito. Ay, que como que estoy medio down, déjame tener una comunión, llamar a mis amigos. Y busco cosas que realmente no es lo que tiene que estar buscando. Ser lleno del Espíritu. ¿Con qué? Con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Todos los que profesamos ser creyentes en Cristo, debemos de vestirnos como escogidos de Dios, viviendo en el Espíritu, haciendo morir lo terrenal, toda obra de la carne. Pero solo el Espíritu de Dios hace posible esa capacitación. Lo hace por la salvación, por la regeneración, pero también Él produce el fruto del Espíritu, que usted tiene que estar trabajando con eso. Hermano, mire, eso pique y esa ira que a uno le da, por ejemplo, en el tránsito. En esos tranques que hay de media hora, que tú dices, un rayo, Señor. Quítalo de ahí para que yo pueda pasar y ya a mi casa. Mano, ¿cómo gobernamos eso? La falta de dominio propio en nuestro pensamiento. Y tantas cosas que se levantan del corazón nuestro. No del corazón del vecino, sino de mi propio corazón. ¿Cómo logro vencer eso? Hermano, el Espíritu Santo está trabajando. Y la pregunta es, ¿estás tú trabajando en eso? ¿Tú estás trabajando en lo que Él está trabajando en ti? Porque Él quiere que haya en ti los siguientes frutos. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Y esa no es la lista no está exhaustiva y hay otras cosas que el apóstol Pablo no mencionó. Pero estamos nosotros involucrados en eso, trabajando en eso. ¿Cómo debemos de vivir en santidad? El espíritu de santidad, el Espíritu Santo nos lleva a practicar la verdad, gobernando nuestra boca, gobernando nuestro enojo, gobernando nuestras pasiones, nuestras inclinaciones naturales, es decir, pecaminosas,
gobernándolas, aún nuestros deseos más sinceros. ¿Usted sabe lo bueno que es comerse un heladito? Pero no es lo mismo comerse una paleta a comerse 3 tarros de helado, 3 jumbo de helado. Mi hermano, ten dominio propio. Te vas a enfermar. Es decir, aún lo bueno nosotros lo hacemos malo. Aún lo bueno, por nuestra falta de dominio propio. Entonces ahí donde tú tienes que examinar, ¿es esto agradable al Señor? Es decir, las escrituras van a ser nuestra brújula. ¿Hacia dónde está yendo mi corazón? ¿Cómo debo de gobernar este enojo continuo? Le comentaba a unos hermanos que a mí me gusta comer con grasa, hermano. Grasoso. Pero me casé con una mujer que por la gracia de Dios no come así. Y a mí me costó 5 años cambiar eso. Y de verdad que me ha costado, pero cambiar, hermano, cuesta. Ahora, ¿quién te da a ti la gracia para cambiar? Y a veces, ¿sabe qué? No pedimos lo que necesitamos porque no queremos. Es que no queremos. Por eso no lo pedimos. Usted no ha escuchado a la gente que dice, yo no pido por paciencia, por miedo de que la prueba, como que no van a llegar como quiera. Pero le digo, con referencia a mi esposa, a mí me costó 5 años cambiar todo un sistema que yo tenía de alimentación. Pero hoy en día tengo 48 años, aunque no lo aparento, ¿verdad? Tengo 48 años, hermano, y no estoy tomando pastillas de la presión. Tengo algunos hermanos que tienen 27, 32 y están tomando. Hermano, y eso es la comida. Eso es la comida, no es otra cosa. Entonces, ¿quiere Dios que yo tenga una vida que no le glorifique en mi cuerpo cuando esto es templo del Espíritu Santo? Miren el efecto del Evangelio. Uno comienza a pensar. Y la que a mí me convenció fue mi esposa, mi amor, es que eso no es saludable. Y no es tu cuerpo templo del Espíritu Santo. Si yo creo eso, pero ¿cómo lo aplico? Ese es el detalle. Pero en nuestra mente también, las cosas que vemos. A veces no queremos cambiar, hermano. Pensamos que somos tan maduros que podemos ver escenas hasta pornográficas que Dios no vería. Pero nosotros sí somos maduros. Entonces, no queremos cambiar. Por eso no pedimos. No cogemos, no tomamos con seriedad pedir por aquellas áreas en las que sabemos que estamos mal. Pero es que es tan bueno, sí, hermano, es muy bueno. Hasta que te mata. Pero ese es el resultado de nosotros resistirnos. Hermano, nos estamos resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Nos estamos resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Por eso, amado hermano, tenemos que observar que Dios espera que nosotros mortifiquemos esta carne. Dios espera que nosotros le pongamos límites a esta carne. Los límites que están en las Escrituras. No que vamos a una cosa al otro mundo. Es que Dios espera que tú le pongas límite a lo que tú miras. A mí me ha costado eso. Y a los hombres que están aquí les cuesta poner límite cuando hay tantas hermosas mujeres mal vestidas. Cuesta. Porque no dejan de ser hermosas. Y Dios las ha hecho hermosas para agradar a su esposo. Pero este mundo, ¿qué está haciendo? Desvistiéndolas, desnudándolas. Y nos cuesta. Es una batalla que el hombre tiene. Igualmente la mujer. Yo a veces pongo este ejemplo, porque a veces solamente ponemos ejemplo en cuanto al hombre. Imagínense que yo vengo aquí con una camisa abierta de aquí a aquí y con mi pecho afuera.
Las mujeres se sentirían tentadas en mirar mi pecho. Un hombre con pelo en el pecho. Entonces, una tentación para las hermanas. Eso, a veces solamente hablamos de la tentación de los hombres, ¿verdad? Pero las mujeres también son tentadas. Es que todos somos tentados. Pero, ¿qué es lo que me lleva a mí como hombre a yo pensar en mis hermanas y no actuar así? El amor. ¿Qué le debe llevar a una mujer creyente, por amor a sus hermanos, a vestirse decorosamente? Cuidar el corazón de ellos, por amor. Entonces, observe cómo usted mismo se restringe. ¿Qué dice la mujer impía? Ah, a mí no me importa. Y lo que no se ofrece, no se vende. Así que habla la mujer impía. Pero así mismo habla el hombre impío. Y queridos hermanos, nosotros decimos, no, yo no voy a hacer eso. Aunque me es lícito, no lo voy a hacer. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Quién te da esa capacidad de entenderlo, de quererlo y de hacerlo? Es el Espíritu de Dios. Dios nos capacita por su Espíritu para que nosotros mortifiquemos la carne. Tenemos que luchar contra nuestro corazón. Él se revela contra lo que es bueno, justo, puro y santo. Él se revela contra el Señor y Él se revela contra la palabra del Señor. Y Dios no quiere que seamos esclavos de nada, hermanos. Pero no lo llamo a libertad. Mire, a mí me gusta el café. No voy a decir esto por lo que amamos el café. Pero hermano, si el médico me dice no café, porque tú tienes problemas en el estómago, porque tú tienes tal cosa, alguna persona va a morir, no me importa. Aunque después lo lleven en camilla. Llamen al 911. No puedo tomar, no puedo tomar fresco. Perdón a todos los adictos. No pueden tomar fresco. Hermano, qué astutos somos. Y eso es con todo. Y eso glorifica a Dios. No glorifica a Dios. No glorifica a Dios. Así de sencillo. Entonces, ¿qué tú necesitas? Dominio propio. Entender lo que dice las Escrituras, porque definitivamente no lo has entendido. No importa que tú seas esto, aquello, lo otro. No importa el título. Pero ¿qué es lo que espera el Señor? El Señor espera que nosotros solamente seamos libres en Él. Que no seamos esclavos. La mayor parte de la doctrina que Cristo enseña, que Cristo nos ha dado por su palabra, no solamente son misterios, son cosas bastante claras, pero que nos rebelamos en contra de ellas. Es rebeldía, hermano. Búsquelo, busque en el fondito. Es rebeldía. Y contristamos al Espíritu Santo. Y no somos más útiles. ¿Tú sabes los siervos de Dios que están muriendo hoy? Precisamente por eso. Porque se rebelan en contra de la voluntad del Señor. Y no cuidan su templo, su cuerpo, y no cuidan su alma. Y al final y al cabo caen. Caen en pecado, caen en situaciones difíciles. Y ya no pueden servir mejor. ¿Qué es mortificar? Es no ceder a las demandas de nuestra vieja naturaleza, sino más bien someterlas. No sirvamos, no amemos nuestras lascivias, matémosla de hambre. No se van a morir, hermano, porque ese pecado remanente está ahí, esperando la primera oportunidad. Y no sé si a usted le ha pasado, porque a mí sí me ha pasado. Tengo un tiempo en victoria, tengo victoria sobre mi lengua. Tanto tiempo, gracias al Señor, que no hablo de más, que tengo control. Y un día, cuando menos le espero, me ataca por la espalda y suelto la palabrota. Ese día tiene que ser un día de tristeza y de amargura. Porque has pecado contra tu Señor. Yo no puedo decir, yo tengo 3 meses que no digo nada. Un día. Tú lo vas a alimentar el pecado. Tú lo estás animando el pecado.
Mi pobre pecadito, tanto tiempo sin verte. No, mortifícalo, mátalo de hambre. Pídele al Señor, Señor, perdóname porque yo he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, si hacemos eso con cada pecado, creceremos. Creceremos porque es que el diablo no va a encontrar cabida en nosotros. Mira, este se arrepiente hasta por una mentirita blanca. No es que Cristo murió por todas las mentiras. No hay mentira blanca, no hay mentira piadosa. Eso es una mentira del diablo. Pero eso no es nada, que tú hagas esto, hagas aquello. Nadie te está mirando. Dios me está mirando. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Los deseos, los apetitos naturales del cuerpo físico tienen que ser disciplinados. Disciplinados para que sean nuestros siervos y no nuestros amos. Y el Espíritu Santo es el que opera, hermano, en eso. Él nos va a dar el poder y la gracia necesaria. Pero está ahí en las Escrituras la respuesta. Y Él lo ha revelado. Está en las Escrituras la respuesta. Que yo no sabía qué hacer. Pastor Serán, ¿qué usted cree sobre tal cosa? Hermano, eso está claro, ven a ver. Yo esperaba que no dijera nada la Biblia. Pero sí, ven a ver quién lo dice. Mira, ahí lo dice. Ya lo dice. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, es como todo. Los alcohólicos, el que fuma droga, el rebelde, es todo igual. Comenzamos a argumentar. Entonces, espérate, es el contexto bíblico del pasaje. Yo tengo que estudiar ese pasaje. Sí, tengo que buscarle y comenzamos a evadir lo que hemos visto. Hermano, yo sé que usted lo hace, porque yo lo hago. Yo soy igual de pecador y cuidado si peor de lo que están, de todo lo que están aquí. Yo eso es lo que hago, comienzo a evadir, a buscar argumentos. ¿Para dónde vas a ir? Es esto. No le busques muchas cosas, es esto y ya. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Rebeldía o sumisión? ¿Te humillarás o saldrás huyendo del Señor? Te mandaron para Nínive y te va para el otro lado. ¿Qué vas a hacer? Hay mucha gente que somos como Jonás. No hagas esto. Espérese. Yo tengo mi responsabilidad. Que no lo hagas. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, que no lo hagas. Pero el pastor Mark lo hace en Guatemala. El pastor Dante. Que no lo hagas. Hermano, mi única respuesta a eso o es rebeldía o es sumisión. Y comúnmente nosotros elegimos la rebeldía. Y nos rebelamos. ¿Contra quién? Contra el único que nos puede guiar a la sanidad y al perdón. Pero es eso, no le busco otra cosa. Que mi mujer, que mis hijos, que si yo tuviera más tiempo, que si yo tuviera esto y aquello. Todo eso es mentira. Deja de estar engañándote. Es rebeldía puramente. No le pongo otro nombre. El espíritu de santidad nos lleva a una batalla continua por la fe. Fe en la palabra de Dios. Fe en la Biblia. Fe en lo que Él nos está diciendo. Hermanos amados, debemos de creer en la palabra o simplemente ignorarla. Pero precisamente esa va a ser nuestra caída. Los saduceos tenían gran conocimiento, pero Cristo le dijo, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y vos dile que tal vez tú y yo estemos en esa condición. Estamos fallando tanto, tan débiles siempre, continuamente en la fe. Y el problema no está muy lejos. Es que estás ignorando adrede la palabra de Dios. Es que tú como hijo no te quieres someter a tus padres. Y en tu corazón pareces un angelito. Pero bueno, perdón, externamente pareces un angelito, pero en tu corazón estás hirviendo de rabia.
tanto que se meten. Y esa es la realidad de nuestro corazón. Y que sabe que tiene que llevar esa rabia a Cristo y pedirle perdón al Señor y arrepentirte. Tienes que llevársela. No cargue más con eso. Queridos hermanos, Dios espera que nosotros confiemos en Él. Y hay una evaluación que el Señor le hizo a Pedro cuando Pedro lo negó 3 veces. 3 veces lo negó. La pregunta que Pedro le hizo, que Jesús le hizo a Pedro: ¿me amas? Hermano, mire eso. Después que usted viene y traiciona a alguien, que usted traiciona a su esposa, a sus hijos, que Pedro traicionó a Jesucristo 3 veces, esa pregunta de ¿me amas? Como que... Y él se le hizo 3 veces. Sí, 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 Señor, yo te amo. Paciéntame corderos. ¿Me amas? Sí, Señor, que yo te amo. Pastorea mis ovejas. Gracias, gracias. ¿Me amas más que a estos? Se lo preguntó 3 veces. Hermano, ¿cuánto tú amas al Señor? ¿Tú lo amas realmente? ¿Tú lo amas para hacer los cambios que Él te pide? ¿Tú lo amas para negarte a ti mismo? ¿Tú lo amas para decirle no a tus pasiones? ¿Tú lo amas para parar la boca y no volver a decir una sola mala palabra en tu vida por amor al Señor? ¿Tú lo amas para negar la codicia en tu corazón? ¿Tú lo amas como para dejar tu pecado? ¿Realmente lo amas? Esa pregunta me ha dado mucha galleta, hermano, en la cara. Y me he dado cuenta que no lo amo tanto. Hay cosas que me han dado mucha dificultad. Y por la que cuando Dios me ayuda a entender, he derramado lágrimas y lágrimas y lágrimas de vergüenza y de dolor por mi pecado. Pero la pregunta sigue estando ahí: ¿me amas como para ser un hombre de Dios y confiar en mí, de que esta es mi voluntad para ti? Tú tienes que tomar una decisión. Queridos hermanos, que Dios nos ayude, porque estos temas que hemos estado viendo tienen una aplicación bien profunda para nuestra alma. Y hasta que tú no tomes esto con seriedad, hasta que tú no lo tomes con real seriedad, tú te vas a dar cuenta que esto no va a funcionar. El evangelio para ti no va a tener sentido. Y tú vas a ser lo más feo que se pueda ver en alguien que dice ser cristiano. Porque todo el mundo sabe que tú eres un hipócrita. Menos tú. Tú eres muy sincero. A eso hay que dejarlo. ¿Qué es lo que tú eres realmente? ¿Qué es lo que realmente tú eres? Y es bueno que nosotros lo evaluemos hoy. Porque en el día final, Cristo le dirá a algunos: yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Señor, espérate. Nosotros estuvimos sentados junto a en donde tú estabas predicando. Comimos contigo. Yo nos conozco. Yo a ti no te conozco. ¿Quién tú eres? Que yo soy el hijo del pastor. Yo iba con mi papá a todas las actividades y prendía los aires y ayudaba a poner la silla en la iglesia. Yo a ti no te conozco. Tú no eres parte de mis hijos, tú no eres parte de mi reino. Mano, eso son palabras duras. Yo tengo 30 años en el Evangelio. En el Evangelio no. Yo allá en una iglesia que estoy ayudando en Tulín, le preguntó a una señora que estaba visitando un estudio bíblico: ¿y dónde usted se congrega? En la iglesia suya. Yo predico todos los domingos. Ella nunca está ahí. Y ella dice que se congrega ahí. ¿Usted entiende el relajo que a veces nosotros tenemos? Eso es lo que nosotros hacemos, hermano. Queremos engañar a Dios. Pero ¿quién puede engañar a Dios?
Somos unos hipócritas. Y yo soy el primer hipócrita, hermano. Es decir, toma esto con seriedad. Que Dios nos ayude, porque el Espíritu de Dios no puede ser burlado. Y el que se quiere burlar de él va a pagar en el infierno eterno. Ananías y Zafira están ahí como un testimonio de que nadie lo puede engañar. Entonces, amados hermanos, que Dios nos ayude y que esta conferencia puedan ayudarnos a meditar, pues Dios quiere que seamos transformados. Y Él ha venido para hacerlo. Pero Él espera que nosotros, que ahora hemos escuchado la verdad, tomemos una decisión. Tenemos que tomar una decisión. ¿Vivirás para el mundo o vivirás para Cristo? Toma una decisión. Hay un himno que dice, yo quiero seguir a Cristo. Y no vuelvo atrás. Las cosas viejas ya pasaron. Es un himno bien sencillito. Pero yo voy a seguir a Cristo y ya no vuelvo atrás. Él me salvó, ya no vuelvo atrás. ¿Has tomado tú esa decisión? ¿Dejarlo todo? ¿Todo el pecado? ¿Ya dejarlo? Solamente por Cristo. Una decisión muy sencilla, pero qué costosa. Que Dios te ayude a ti, si aún no conoces al Señor, a entender. O lo pierdes todo y ganas a Cristo, o te quedas con todo en esta tierra y te pides por la eternidad. Toma una decisión. El Espíritu Santo quiere, porque lo ha revelado en su palabra, que seamos salvos, arrepentidos y convertidos. Entrega tu vida a Cristo. Camina con el Señor, con seriedad, no relajando, con verdad, con humildad. Y Él, con poder, derramará su Santo Espíritu sobre ti. Y hará grandes cosas en tu vida. Grandes cosas. Cosas que otros no han visto ni vivido. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Tú las harás si tú te arrepientes de tu pecado y confías en Él. Que el Señor en este día te ayude a entender que hay mucho más de la gracia de Dios que aún no entiendes, pero que está disponible para todos aquellos que confían en Él. Vamos, hermanos, a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, rogando que tú bendigas nuestras almas y nos ayudes. Despierta nuestros corazones y guíanos por tu Espíritu para que podamos crecer en santidad y en tu temor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.